sumando el artículo 7, el 8 y el 47, tienes un derecho a que al final te digan qué datos tienen aquí exactamente, qué datos tienen sobre mí, qué hacen con estos datos. Y luego está este problema de traducción de qué es el tratamiento de datos. Que nosotros acumular datos ya es tratar los datos. La decisión sigue siendo frágil y en cualquier momento alguien se la puede cargar. Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a DPOs, CMOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Bien, tenemos aquí a Gloria González Fuster, que es profesora investigadora en la Facultad de Derecho y Criminología de la Vrije Universiteit Brussel, en Bruselas, donde dirige el grupo de investigación interdisciplinar Law, Science, Technology and Society, LSTS. Imparte clases sobre protección de datos en la propia VV y en la Universidad de Göttingen, además de clases sobre inteligencia artificial y gobernanza en el Brussels Institute AI for the Common Good. Es además profesora asociada en la United Nations University, en el Institute on Comparative Regional Integration Studies, y con Gloria hemos revisado la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea en el caso Latombe contra la Comisión Europea, en el que se ha rechazado su petición, o sea, la de Philippe Latombe, de anular la adecuación del Data Privacy Framework, que permite las transferencias de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos para las empresas que están adscritas a ese programa. Esto sucede en un contexto geopolítico bastante revuelto porque el gobierno estadounidense, nada más estrenarse con Trump, había echado a 2 miembros demócratas del llamado Privacy and Civil Liberties Board, voy a decir PCLB, en enero, y bueno, esto sigue dando vueltas, pero es relevante porque ese comité ha dejado de funcionar por falta de tener a suficientes miembros. Y la Comisión Europea se había apoyado en su existencia para aprobar el DPF en su día, el Data Privacy Framework, porque este organismo apoya y garantiza la independencia del Data Protection Review Court, que es esta especie de tribunal que mucha gente dice que no es un tribunal de verdad porque no es independiente, pero bueno, que vino a ser la respuesta a la crítica en Schrems II de que no había un mecanismo de recurso judicial para ciudadanos comunitarios en Estados Unidos porque no están amparados por la 4ª enmienda de la Constitución estadounidense al no ser nacionales. Total. Hemos añadido una chuleta gráfica con todos los detalles del Data Privacy Framework, incluso cómo se suman a ello las empresas y tal, en las referencias a este episodio. Lo último que diré es que Gloria participó recientemente en una revisión en caliente de la sentencia, que es el 3 de septiembre, con Joost Gerritsen de DigiBeetle, y cuyo audio fue publicado en PrivacyPod, el audio de esa videoconferencia, y he tomado ese análisis como punto de partida para no obligarla a repetirse demasiado, pero aún así creo que hemos cubierto todo el terreno necesario para entender el contexto de la decisión y analizar las costuras que cada vez están más a la vista, a pesar en esa adecuación, a pesar del bache superado por la Comisión Europea y el propio Data Privacy Framework por ahora. Vamos a por ello. Gloria, gracias por venir. Encantada. A ver, ¿por qué tiene legitimación activa Philippe Latombe? Es que no sabemos si la tiene o no la tiene. Esa es una de las gracias de esta resolución. No sabemos en realidad si el recurso era admisible o no era admisible, porque es una de las cosas que hace el tribunal. Dice, bueno, se puede cuestionar la admisibilidad, pero como nos vamos a cargar la solicitud por el fondo, porque creemos que la decisión está allí, para dar seguridad jurídica preferimos aclarar, revisar si la decisión es válida o no válida. Entonces la cuestión de la admisibilidad ni la tocamos. Es un truco ahí de magia que hace, que yo creo que puede frustrar, porque efectivamente lo que más
interesante parecía, esto es admisible, no es admisible, puede cualquier persona presentarse ahí en Luxemburgo y decir, no, queremos que invalide la decisión. Pero eso se lo salta así elegantemente, presuntamente por razones de seguridad jurídica, que yo creo que tampoco convence mucho, porque la seguridad jurídica le hubiera dado diciéndonos... Habría sido hacerlo. Sí, exacto. Pero bueno. Claro. Vale, o sea que como al final la resolución sobre la sustancia del tema va a ir en una dirección, viene a ser la respuesta es no te preocupes porque voy a resolver lo otro y entonces ya te va a dar igual. Sí, sí. Entonces dice, como total no vamos a anular la decisión, pues mejor que digamos por qué no la anulamos, por qué no la invalidamos, a pesar de haber revisado los argumentos. Esas es Claro. unas intenciones que hay allí. Vale. Entonces, yendo por el argumentario, primero la base, la vista de pájaro de todo ello es que acepta que la Comisión Europea ha hecho bien su trabajo y ni siquiera se revisan los argumentos que en su día estaban bastante documentados del EDPB, del Comité Europeo de Protección de Datos, criticando esos puntos específicos que parece que la TOM se agarraba a ellos ya en su petición de urgencia ya hace un par de años. Y sin embargo parece que ya está, ¿no? Que le da el ok y que dice que está bien hecho lo que la Comisión ha hecho hasta ahora. Sí, o sea, lo específico de esta resolución realmente es que es sobre el día en el que se adoptó esta decisión. Todo es sobre ese momento y el mensaje es ese día, en teoría todo estaba bien y la Comisión no se equivocó al decir que se ofrecía una protección adecuada. Y entonces, revisando algunos argumentos, que en principio algunas cosas cuadran, otras cosas cuadran un poco menos, fijándose mucho en SREMS 2, en la segunda sentencia, yo diría más que en la primera, porque quizás si hubieran acordado más de la primera sentencia de SREMS, igual había más razones para realmente decir que esto no acaba de convencernos. Pero yo creo que si funciona, si llegan a poder autoconvencerse de que la decisión es positiva fijándose en REM 2, es realmente porque la comisión es como ha trabajado, ¿no? Sabemos que a la comisión le anularon el Privacy Shield, entonces realmente pusieron ahí a subrayar en la sentencia qué es lo que nos han criticado, esto que nos han criticado, vamos a hacer que al menos en el papel de la decisión no puedan criticarlo otra vez. Y entonces, como hicieron bien esos deberes, en el papel, negociar que al menos se dijera algo sobre un órgano de recurso, que se dijera algo sobre que no se van a recopilar todos los datos masivamente, sino con unas limitaciones, no se sabe muy bien cómo, pero algo pusieron para que al menos superficialmente no se les pueda criticar como se les criticó en SREM 2. Entonces, claro, como llega ahora el tribunal y dice, a ver, yo veo SREM 2, veo que la comisión ha hecho los deberes, pues parece que todo va bien. Diría el resumen de la situación. Claro, vale, porque entonces visto desde fuera parece que, claro, todo es fácil de criticar ahora, ¿no? Ahora parece que se puede decir, oye, que poco afinó la TOM en cómo disparó esto, pero es que él ya realmente en la petición de urgencia esta del 23, él ya había dicho y había señalado, yo ahí veía, obviamente el problema de standing, de legitimaciones era evidente, pero él ya había dicho las cosas que todos veíamos, ¿no? Que el artículo 22 no estaba, y quiero entrar a esos detalles, que el 22 no está cubierto en el Data Privacy Framework, que no está en la orden ejecutiva, que las salvaguardas que ha puesto Estados Unidos no incluyen bulk, la colección en bruto, como decías, que algunos de los tipos de datos en el artículo 9 no estaban incluidos tampoco, que no hay derecho al olvido, estas cositas ya estaban. Entonces, ¿qué ha fallado ahora, no? Es posible que se haya dejado cosas en el tintero. ¿Cómo crees tú que se podía haber formulado mejor? Bueno, yo creo que lo que más falla es la realidad, ¿no? La comisión tiene que decidir si hay adecuación, nivel adecuado de protección de datos en la realidad, y realmente eso es en principio parte del ejercicio. Cuando adopta esta decisión, cuando hace el análisis, tendría ya que fijarse en la realidad, pero suelen funcionar por partes. Dicen, bueno, tenemos aquí el sistema, esto es como tendría que funcionar, y luego en la práctica igual no puedes ejercitar los derechos, igual no es tan efectivo como parece. Entonces aquí el ejercicio era muy específico de fijarse realmente en la decisión de la comisión. Entonces había que ir a por estos detalles, como dices tú, qué es lo que falta, qué es lo que parece que en la decisión en sí no está bien, que realmente no es lo más llamativo de la realidad. La realidad es que es más grave que las discrepancias de la decisión. Entonces, por ejemplo, lo del artículo 22 y estos detalles, todo eso ya es la cuestión de qué significa
esencialmente equivalente, ¿no? Esta idea de que no tenemos que tener exactamente las mismas protecciones en Estados Unidos, tiene que ser más o menos equivalente, y ahí es cuando el tribunal empieza a decir, bueno, ya habíamos dicho que esto es más o menos equivalente, puede haber más, puede haber menos, y empiezan a hacer esta comparación que siempre el resultado les parece que más o menos viene a ser adecuado. Hay algunas cosas bastante curiosas. Yo una cosa, ahora releyendo para hablar contigo, por ejemplo, la idea esta de que el artículo 22 realmente primero dicen, es una cuestión residual, que habrá muy poquitos casos en los que realmente necesites esta protección a través de la protección, porque puede ser que el encargado de tratamiento o el responsable tengan que aplicar el reglamento en sí. A pesar de haber una transferencia, ellos tienen que aplicar el reglamento, por lo que ¿para qué necesitas acudir a este mecanismo de protección? Pero claro, esto si lo piensas así, pues ¿para qué necesitamos? Se aplica todo para aquí. ¿Para qué necesitamos entonces un Privacy Shield? ¿Para qué necesitamos un Safe Harbor? Si total, son casos residuales y se viene a aplicar siempre. Se aplicaría el reglamento. Según ellos, en la mayoría de los casos se aplicará el reglamento. Entonces, que da un poquito que nos da igual que no se recoja en el mecanismo de transferencia. Pero entonces, claro, para mí esto ya es una idea muy estrafalaria, porque entonces, ¿para qué necesitamos nada en este mecanismo de transferencia? Vale, porque yendo a la realidad del tema, ¿no? Y rascando un poco la realidad, lo que la gente estaba criticando recientemente, incluso Max Schrems, ¿no? Aunque sí que le preguntaron, le pincharon, a ver, porque es verdad que desde fuera también se percibía una cierta piquilla y hay gente ahí visto, bueno, pues desde la distancia parece que están estos dos, a ver, venga, quién se lo carga primero, ¿no? Y la Tombe le adelanta y entonces no, pero realmente Schrems sí que había dicho que lo veía complicado esta vez, que esta vez no lo iba a hacer. Yo lo escuché en directo hace unos meses y dijo que no lo veía tan claro esta vez, pero sí que había criticado que el gobierno, que la nueva administración de Trump echara a esta gente, a los representantes demócratas del Comité de Supervisión de Libertades Civiles, o como se quiera llamar, que está muy entremezclado o que colabora y que trabaja conjuntamente con el Data Protection Review Court. Entonces, si tienes, por un lado, a la administración que peligrosamente se acerca a descabezar lo que parecía una garantía independiente, y por otro lado que no hay un reflejo directo de lo que ya esperábamos que sucediera, la realidad sobre el terreno es que posiblemente no esté funcionando como garantía. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la realidad? Yo creo que no funciona. Yo creo que sabemos que no funciona, y por eso Schrems 1, la sentencia había sido tan importante, porque decía esto no puede funcionar. La Carta de Derechos Fundamentales, sumando el artículo 7, el 8 y el 47, tienes un derecho a que al final te digan qué datos tienen aquí exactamente, qué datos tienen sobre mí, qué hacen con estos datos. Y esto no puede funcionar porque, por muy independiente presuntamente que sea el órgano en cuestión, lo que sabemos es que aunque llegara tu reclamación algún día allí, a ese órgano, porque ya también es un procedimiento muy largo, si les llegara, sabemos, y eso creo que Schrems lo ha criticado muchas veces y muy claramente, ya sabemos de antemano cuál será la respuesta. La respuesta es una respuesta tipo que dice algo así: gracias por la pregunta, hemos verificado todo y todo va bien y no vuelvo a preguntar más. Eso viene a ser lo que puedes saber. Entonces, comparar esta respuesta previsible con el derecho fundamental que tenemos a saber quién tiene nuestros datos, qué hacen con nuestros datos, que era lo que Schrems 1 dijo, es imposible que esto pueda llevarse a cabo en Estados Unidos, por lo tanto no hay nivel de protección adecuado. Ahí la discrepancia es demasiado grande. O sea, la realidad, hay una pared clara. Yo creo que el problema ahora, igual tenemos que esperar que alguien se choque contra la pared para que realmente se vuelva a reconocer que esto no está funcionando, porque al menos el Tribunal General no lo ha querido ver o no se ha fijado en este punto de que al final este órgano, por muy bonito que sea, por mucho que superficialmente esté allí, pongan o quiten a gente, la respuesta que te va a dar no es una respuesta satisfactoria. Yo creo que para mí ese es el principal problema. Luego ya a los argumentos más de si puede haber, en función de lo que diga el presidente o deje de hacer, si esto es compatible o no es compatible, yo creo que esos son temas ya muy delicados de geopolítica y tal, que seguramente la Comisión no se va a meter en esto de decir no es democrático o algo así. Todo esto ya es más etéreo. Creo que no vamos a llegar hasta allí. Oye, y una cosa que siempre salta en estos temas de incluso de Schrems antes y tal, habíamos trazado una línea, a ver qué piensas de esto, una línea con seguridad nacional, siempre la línea más peligrosa de todas, ¿verdad? La seguridad nacional, cuando empezó a
incluso a definirse el Reglamento General de Protección de Datos. Y tenemos un ámbito siempre fuera. A ver dónde ves tú la línea roja de esto. A lo mejor esto no tiene sentido y nos lo cargamos, pero hay una línea roja en los derechos que todos tenemos, que es la más peligrosa, como digo, que es siempre la seguridad nacional y demás. Se supone que esto estaba fuera del reglamento de seguridad nacional, pero siempre hay estos vasos comunicantes entre el sector privado, como le pasó a Max Schrems con Facebook, ¿no? Con medios sociales, etcétera, donde se está tratando información acerca de toda la ciudadanía cuando haces un post en un Instagram o en lo que sea, y cómo el gobierno estadounidense, a través de mecanismos que ya tiene y otros que no son tan obvios, puede, por ejemplo, comprar datos en bruto sobre ciudadanos europeos. Y potencialmente, justamente, un día que te plantes en Estados Unidos para lo que sea, resulta que tienes un perfil. Si ese perfil se ampara en seguridad nacional, en la típica ley antiterrorismo que tantas cosas ha destruido, ¿no? ¿Dónde ponemos el límite de la justificación de que si esto pasa a ser un tema de seguridad nacional, como ha pasado, por ejemplo, en discusiones con Francia y la inteligencia artificial durante los Juegos Olímpicos, incluso, y cosas de estas, ¿dónde ponemos el límite con seguridad nacional? Este límite de la seguridad nacional son como varios límites, son como múltiples límites que hay que ir negociando. Y yo creo que hay jurisprudencia sobre eso, pero a veces efectivamente es un poco difícil parece que hay una contradicción, ¿no? Porque dices, está fuera, pero luego también se aplica a veces el derecho europeo. Entonces, realmente depende. En general, el derecho europeo el reglamento no va a llegar cuando sea competencia de seguridad nacional, pero claro, si el responsable de tratamiento hace algo con los datos y luego esos datos van a ir a parar a otra persona que va a hacer algo y los va a tratar para temas de seguridad nacional, eso sí que tiene que estar cubierto por el reglamento. Entonces, con la directiva de privacidad, muchas cuestiones de estas, esa frontera no es que sea una línea que de repente, en cuanto mencionas la seguridad nacional, ya no se aplica nada. Eso no es así. Y también está esta cuestión de que puede que el derecho europeo de la Unión Europea no se aplique, pero tenemos el Convenio Europeo de Derechos Humanos y allí realmente el mensaje es claro. Volviendo al tema de quiero saber qué haces con mis datos, se ha dicho una y otra vez, puede ser que las autoridades hagan cosas por motivos de seguridad, que no lo cuenten durante un tiempo cuando esté justificado, que no haya transparencia por seguridad, pero esto no puede ser que indefinidamente no te digan lo que han hecho con los datos. Entonces, allí cuando actúa como una limitación del derecho a la privacidad, es realmente una limitación limitada, no es simplemente un joker absoluto para hacer lo que quieras hacer. Vale. Bueno, ahora está bastante expuesto ahí fuera, digamos que las costuras se ven bastante claras al DPF. Si ahora alguien, en términos muy prácticos, en vez de hacer lo que ha hecho Philippe Latombe, se va efectivamente a hacer exactamente esto, va a perseguir su información y va a buscar, precisamente yendo a por un caso muy, muy específico, yo voy a cruzar la frontera, o mi familiar tiene un problema con ICE, ahora que está tan de moda estos líos, y entonces quiero saber por qué esa información llegó ahí cuando realmente esa persona lo publicó en este canal. Y ahora está claro que ha habido esa comunicación, ha habido ese filtrado, ha habido esa compraventa de datos o lo que sea. Yo ejercito mi derecho y ejercito un derecho que sí, por ejemplo, en teoría esté en el DPF. Entonces, que no sea la retirada del consentimiento, ni derecho al olvido, algo de lo que se supone que exista en el menú de posibilidades. Lo ejercito. No se me da. Protesto. Termino en este tribunal, en el Data Protection Review Court. No funciona, porque me dan la respuesta a esta precocinada que decías, ¿no? Lo llevo a juicio. ¿Dónde voy? Si alguien quiere empezar a hacer ese ejercicio, que es un poco más el paso a paso de las pruebas de Asterix que vino a hacer Max Schrems, ¿no? Eso parece que sí podría triunfar a la hora de cargarse el DPF. ¿Cómo lo ves? Lo interesante de Schrems es que fue a través de la Autoridad de Protección de Datos, ¿no? Y fue la Autoridad de Protección de Datos que le dijo, no, todo va bien, nosotros no podemos cargarnos nada, si dice la comisión que es adecuado, es adecuado. Y entonces habría que realmente intentar seguir el camino para ver dónde te chocas. Y entonces yo creo que si, por ejemplo, la Autoridad de Protección de Datos te dice, pues todo va bien, o te dice, esta es la respuesta que hemos recibido y por lo tanto no hay más que hacer y se acaba aquí, entonces sí que podrías empezar
quejarte de que no te han hecho caso en Europa. O sea, lo que pasa que es complicado que, por ejemplo, como dices tú, si es un caso de que pues, tienes familia en Estados Unidos y no te han dejado ir, probablemente no quieres tener problemas y no sé muy bien cuántas reclamaciones va a haber. Es complicado buscar voluntarios que realmente quieran tener este tipo de problemas. Pero sí, en principio sí que yo creo que tiene que ser a partir de un caso, sería más fácil. Y yo creo que también sería simplemente sano que hubiera al menos casos. El informe este que hubo del Comité Europeo de Protección de Datos dijeron por ahora no nos consta que haya ninguna reclamación. Claro, si no hay ninguna reclamación, pues aunque funcionara bien, el hecho de que no haya, pues va a ser que en la práctica no puede funcionar tan bien como debería, porque no ni va a haber experiencia ni se va a saber que en la práctica qué podemos esperar de todo esto. Pero yo espero que se den cuenta, si al menos cuando pasen 2 o 3 años y digan, seguimos sin recibir ninguna reclamación, igual nos tenemos que replantear un poco cómo funciona el sistema. Claro, es que incluso desde el punto de vista americano está este capítulo 3 de la Constitución, que es la idea de standing. Y es verdad que en Estados Unidos es bastante nítida la delimitación con daño específico concreto. Hay muchísimos juicios que se tumban precisamente porque el que lo llevaba con este concepto abstracto, muy parecido a lo que ha hecho la TOMP. Si tú vas a este review court y resulta que tú solo te quejas de que es urgente que se tumbe porque va a pasar algo inminente, pero no puedes demostrar un mero ejemplo de algo específico, un dato específico tuyo que ha ido a cierta plataforma y por tanto se puede ver como al otro lado ha sido transferido o lo que sea. Esto sería difícil explicar el daño específico en el contexto de standing incluso estadounidense, claro. En Europa, en principio, no necesitamos este daño. No habría que probarlo. O sea, que es más fácil explicar que el sistema no funciona cuando realmente tienes pruebas de que te has quedado bloqueado en algún punto. Lo del daño, por suerte, no lo tenemos. Aquí el standing es menos un problema que en Estados Unidos. Vale, entonces, por terminar, yendo al detalle específico de aquello que no está en el DPF y, por tanto, que podría justificar que no haya decisión de adecuación o que no se renueve o que se tumbe. Entonces, en su día, empezando por la más trivial, la TOMP se quejaba en su día de que faltaban idiomas oficiales, de que todo estaba en inglés, de que faltaban 23 idiomas. Decía, ¿qué piensas de esto? Yo creo que al final hasta él mismo, ¿no? Que borró el argumento, dijo, no, esto no hace ni que lo discutamos. Yo creo que si él mismo se ha llegado a convencer de que no era una buena idea insistir, yo no insistiría en este punto. Claro, si ya en Bruselas el lío que hay, ¿verdad? De hecho, me puse a descargarme la sentencia esta misma de la TOMP contra la Comisión y al final la tengo en francés porque en PDF solo encontré en francés. Ya, eso tarda bastante. Claro, sí. Claro. Vale. Es que así ahora le pasas esto a Estados Unidos. Vale. El siguiente es esta idea del bulk collection. Y esto va contra la Carta desde nuestro punto de vista. ¿Cómo ves esta idea del bulk collection? Esta idea realmente para mí es uno de los grandes misterios de lo que está ocurriendo exactamente y por eso es una pena que el Tribunal General realmente no se toma la molestia de intentar entender qué ocurre exactamente con los datos. Yo he estado en bastantes reuniones de gente, de expertos de Europa, de Estados Unidos, intentando entender qué pasa exactamente y la verdad es que depende mucho de quién le preguntas, incluso los americanos unos te dicen que sí, pero bulk, pero no este sentido, es masivo pero limitado, la decisión de la Comisión dice sí, tratamos los datos solo cuando es necesario que los tratemos todos, pues los tratamos todos, pero porque es necesario, todo es muy, muy relativo. Y entonces está este tema de qué significa exactamente massive, es masivo, es generalizado, es todo siempre, entonces si no es todo siempre, entonces es limitado. Y luego está este problema de traducción de qué es el tratamiento de datos, que nosotros acumular datos ya es tratar los datos y los americanos siempre tienen esta idea de que nosotros, los acumulamos, pero como no los tratamos, pues no es nada masivo porque siempre los acumulamos masivamente, pero los tratamos con cariño. Eso es. Entonces, para nosotros es un problema y ahí está la injerencia. Entonces, para mí, uno de los fallos de los aspectos frustrantes de esta resolución del Tribunal General es que ni se toma la molestia de realmente decir qué injerencia en concreto estoy intentando analizar, qué ha pasado con los datos. Se aferran a 3 o 4 palabras, pero realmente seguimos sin saber qué creen ellos que está pasando con los datos. Para mí esa es mi reacción
espontánea. Vale, el otro es esta idea de que otro argumento es que el tribunal, claro, no fue creado por ley. Proviene de una decisión ejecutiva y, por tanto, lo que viene del Ejecutivo, el Ejecutivo puede cargarse, como se ha demostrado, ¿no?, con ese pequeño intento de Trump, con el Consejo Paralelo de Civil Liberties. Entonces, ¿cómo ves esto? Yo ahí puedo darme satisfecha con el análisis del Tribunal General. Creo que no hay una situación tan dramática. Podríamos decir que no es una ley que se satisfaga las condiciones que los europeos pensamos que tiene que tener, pero tampoco veo yo que sea tan fácil argumentar eso. Si los americanos insisten que para ellos esto es una ley, pues o algo parecido, pues allí no se les puede llevar mucho la contraria en este punto. Muy bien, vale. Venga, otra, que aquí tú sí has mencionado esto en la sesión que tuviste con Privacy Pod, esta idea de decisiones automatizadas, porque está muy presente en la decisión. Y decisiones automatizadas ahora mencionabas que ahora tenemos que interpretarlo bajo la luz de Shifa. Sí. Y de que, entonces, bajo ese contexto, ¿no? El hecho de que no esté incluido y de que el propio tribunal apunte a lo que dice la Comisión, qué está pasando en cuanto a que ya hay normativa suelta, y es esto que está pasando, que todavía es muy incipiente, está en pañales, en normativa específica de decisiones automatizadas, California, Nueva York y demás. ¿Cómo lo ves? Ahí realmente se puede debatir mucho, porque el problema de que no se cubra el artículo 22, el profiling, eso lleva muchos años mucha gente señalándolo, se dijo ya con el Privacy Shield, y yo creo que allí no va a ser fácil que se cambie. Yo creo que la Comisión intentó hacer los deberes después de Schrems II, pero eso no lo consiguieron cambiar. Aquí los argumentos que da el Tribunal General son bastante flojillos, porque es el que decía antes de que es un problema residual, porque en general se va a aplicar el reglamento, y luego hay unas leyes sectoriales que, bueno, más o menos hacen lo mismo. A mí lo importante de SUFA era realmente esta idea de que puede haber entidades que tomen decisiones automatizadas, pero que no sean realmente los que toman la decisión última, que hacen el cálculo, elaboran el perfil, y luego la decisión la tomará otro, pero tienen que ellos ya respetar el reglamento. Y eso es importante, SUFA, idea de que por si acaso, porque tienen que ser ellos los que ya empiecen a cumplir. Para mí todo esto complica mucho esta idea de que no te preocupes, porque total al final cuando tomen la decisión tendrán que aplicar el reglamento, pero es que igual si al final no lo tienen que aplicar porque no eran ellos los que elaboraban el perfil, no estoy segura de que los que elaboran el perfil y no toman la decisión, si el que no toma la decisión no tiene que aplicar el reglamento, se tomen la molestia de aplicar el reglamento. Entonces allí realmente yo veo fisuras en la lógica esta del Tribunal General que no cuadran con la idea de SUFA. Tenemos que pensar en la práctica, ¿se está protegiendo a los interesados, sí o no? En la práctica no. Entonces esto es realmente una lectura muy formalista que luego no puede llegar muy lejos. Claro, muy bien. Sí, apuntas siempre a la práctica y está muy bien. Y luego había un último punto aquí que yo tenía de aquella, como digo ya, de octubre del 23, que es esta idea de las medidas de seguridad, de que las medidas del artículo 32 no tenían un reflejo directo en el DPF. Yo ahí tampoco veo mucho la fuerza de este argumento. Al final todo es esencialmente equivalente, que significa, deja bastante margen de apreciación, de decir, bueno, esencialmente viene a ser que tampoco se exige exactamente lo mismo. Las exigencias de seguridad del reglamento son bastante, no subjetivas, pero bueno, dan también mucha libertad, es algo que sea apropiado para el tratamiento, ¿no? Entonces, como ahí tampoco hay mucha especificidad, no puedes decir, no, tenía que ser exactamente así. Ahí yo creo que también es bastante discutible y es difícil cargarse la decisión por este punto específico. Muy bien, muy bien. Gloria, ¿alguna idea final para terminar? Lo que te inspira esto, qué puede pasar a continuación, o cómo podemos de forma constructiva llevar esto a mejorar la vida para todos? Yo no sé, me he quedado bastante sorprendida mirando un poco reacciones después del 3 de septiembre, que realmente la gente es muy optimista, ¿no? Dicen, seguridad jurídica, todo va bien, no os preocupéis, se ha confirmado. Yo la verdad es que cada vez que leo la resolución no lo veo tan confirmado, no lo veo tan seguro, no lo veo tan claro. Me parece muy bien que la gente intente autoconvencerse de que todo va bien, pero vaya, yo creo que
la decisión sigue siendo frágil y en cualquier momento alguien se la puede cargar. Luego significa que se vaya a acabar el mundo, que no haya más transferencias. Puede que no, puede que si se cae esta decisión haya otra decisión de la comisión. Lo que pasa es que el otro día estaba pensando, este tema de las transferencias, creo que a veces a la gente le cansa, ¿no? Porque se supone que no puede haber transferencias si no hay protección adecuada. Creo que todos sabemos que la protección adecuada es un poco un mito y sin embargo sigue habiendo transferencias y así pasan los años y los años y seguimos en lo mismo. Yo pensaba, no sé si algún momento habrá un cambio, digo, si hubiera algo radical igual sería ahora, ¿no? Vemos muchas cosas raras en el mundo de repente. O sea que lo que parecía improbable hace 2 años yo te hubiera dicho, bueno, aunque si se cae esta decisión, habrá otra decisión, la comisión se encargará de que no se quede ningún dato en la frontera, todo irá bien, pero la verdad es que vivimos así unos tiempos bastante revueltos, ¿no? Y no se sabe muy bien. Todo puede pasar, así que es interesante seguir el tema. Muchas gracias, Gloria. Gracias. A ti. Hasta aquí hemos llegado hoy. Podrás encontrar más información sobre este episodio en mastersofprivacy.com, accediendo a la sección en castellano. Ahí encontrarás además algunos materiales complementarios e incluso eventos periódicos. También puedes seguirnos en Blue Sky o LinkedIn si te apetece. Gracias y hasta la próxima.